Hola nuevamente, esta es la tercera parte de nuestro tutorial de animación con movimiento detenido o stop motion. Vamos a ver qué es el guión gráfico. Es algo muy sencillo, muy simple, pero es tan simple como importante realizarlo y utilizarlo para fabricar nuestra animación. Pero antes de explicar qué es y por qué es tan relevante, quisiera detenerme un poco en algo que ya habíamos visto en la cápsula pasada, pero que ahora quiero ilustrar con un ejemplo, y es el tránsito del texto a imagen. Recordemos, recapitulando, partimos de una sinopsis, que es un resumen, una reseña breve en palabras de lo que va a suceder a lo largo de mi historia. Es decir, una reseña, un resumen de mi historia, de mi narración. De ahí paso a la escaleta y ya hice este proceso de traducir todo de palabras a imágenes. Recordemos que lo más importante va a ser lo que la gente vea. Entonces, esas imágenes pueden estar apoyadas obviamente por movimientos, o lo estarán, no es que puedan, estarán apoyadas por movimientos. Y también podemos utilizar voz, ya sea en off, como la mía, que no ven quién está hablando, solo la escuchan desde afuera del escenario, fuera de la pantalla. O pueden ser voces de los mismos personajes, que a través de sus diálogos yo, como espectador, como público de la animación, pues entienda de qué se trata la escena en particular. Pero incluir imágenes, perdón, voces en una animación es más exigente técnicamente, se requiere más trabajo y es más complicado. Entonces, si estamos comenzando, lo mejor es apostar a que todo se entienda a partir de las imágenes y utilizar sonidos solamente ambientales, pero no voces como tal. Entonces, ¿cómo voy a mostrar? Vamos a tomar este ejemplo. No es parte de mi historia, simplemente lo inventé para poder mostrar este proceso. La mujer tomaba café mientras esperaba preocupada, dice. ¿Cómo voy a mostrar yo que estaba preocupada? Si no, o sea, lo más sencillo es con una voz en off que diga, la mujer estaba preocupada y ya solo la vemos tomando café. Pero este es un recurso, para mi punto de vista, muy poco atractivo. Es muy propio de las telenovelas. Entonces es casi un cliché. Creo que lo mejor es no utilizarlo o utilizarlo con cuidado. Por supuesto que hay casos donde un narrador con voz en off o externo a las imágenes, pues puede hacer perfectamente un buen papel, desempeñar una buena función dentro de la historia, pero mmm, pues lo que ya decía, las palabras son difíciles o los diálogos en general de incluir dentro de una animación. Entonces, ¿cómo voy a explicar yo, cómo voy a dar a entender que está preocupada la mujer? Eh, Todavía no muestro cómo son los personajes, pero ya dije que son solo siluetas, solo son contornos negros, no hay rostros. Entonces, mucho menos puedo, y aunque lo hubieran, si son recortes de papel, no puedo hacer que gesticulen, pero sí puedo hacer movimientos corporales, como un movimiento en un brazo, en una pierna, un movimiento repetitivo. Como en la vida real sabemos que eso denota estrés o tensión acumulada, entonces puedo valerme de eso. Si además yo combino esas imágenes con la imagen, por ejemplo, muestro a la mujer que está tomando café y luego muestro un reloj y luego muestro otra vez a la mujer, entonces, y además quizá puedo apoyarlo con sonidos, un tic-tac de un reloj que subraya este paso del tiempo, aunado al movimiento de una pierna, un movimiento repetitivo, o de un brazo, pues yo puedo dar a entender que la mujer está tensa, está preocupada. Esto es algo propio de, es montaje cinematográfico, es decir, cuando hay esas imágenes en secuencias, están alternadas, está la mujer, luego el reloj, incluso puedo meter una tercera de una persona caminando y luego otra vez la mujer. Entonces, esas imágenes en conjunto en la mente del público, pues se relacionan entre sí. O sea, nosotros vemos a la mujer y luego a alguien caminando y deducimos, concluimos, damos por hecho que hay una relación entre estas dos escenas, entre estas dos personas.
Es decir, podemos suponer que la mujer lo está esperando y en algún momento se va a encontrar, pero está impaciente ella porque ya se retrasó, o qué sé yo, algo por el estilo. O quizá la mujer está pensando en él y no es precisamente que él se esté dirigiendo en ese momento a encontrarse con ella, pero alguna relación hay entre esas dos personas, entre esas dos escenas o entre esas dos imágenes. Entonces, todo eso es con lo que yo puedo jugar para dar a entender situaciones que con palabras es muy sencillo de explicar, pero lo importante es cómo yo las ilustro, cómo las traduzco, que se entienda lo mismo, pero con imágenes. Bueno, hasta ahí. Ahora sí, que es el guión gráfico, es una narración con bocetos, una narración con imágenes, o sea, una secuencia de ilustraciones sencillas que van a mostrar todo lo que va a suceder en mi historia, de principio a fin. Me voy a adelantar para que esto no quede en abstracto, así solo con palabras, se entiende más fácil si lo vemos. Un ejemplo concreto. Aquí tengo prácticamente la totalidad de lo que va a suceder en mi historia. Algunas cosas me las salté, las obvié porque no son necesarias, pero tentativamente está todo. Entonces yo lo numero 1, 2, 3, 4, bla, bla, bla. Y incluyo o introduzco acotaciones. Por ejemplo, aquí hay pasos, dice motor, o sea, son los sonidos. Hay cierta nomenclatura que yo entiendo perfectamente. Aquí hay una flecha que parte de la mitad y va hacia afuera. Eso me indica que esta escena número 3 empieza cuando la persona va a la mitad y después sale de la escena. Aquí en la número 1, la línea termina en un punto. Esto me indica que toda esta escena va a abarcar desde que la persona entra, desde una orilla del espacio, y termina a la mitad, y de ahí ya pasamos a la escena 2. Eso es la continuidad. Es muy bueno, tiene que ver obviamente con lo que estaba explicando sobre el montaje cinematográfico, la relación que establecemos entre un elemento y otro cuando los vemos así consecutivamente, uno detrás del otro. Entonces, esas relaciones son las que yo debo de cuidar y para esto me sirve, entre otras cosas, el guión gráfico. Es decir, si veo a la persona caminando y luego un auto pasando y luego otra vez la persona, pues yo concluyo que en algún momento se van a encontrar o que hay alguna relación. Quizá no se van a encontrar, pero mmm, el auto, o sea, quizá viene en pasado de haber estado en el mismo espacio que la persona, pero no lo sabrá, obviamente, hasta que vaya transcurriendo todo, la acción. Pero algo tienen que ver. Entonces, esas relaciones de continuidad son importantes. Establecerse desde el guión gráfico, insisto. Otra cosa importante es el encuadre. Yo utilicé una cámara web de una laptop, así que no puedo hacer zoom. Los personajes y los elementos siempre van a estar a la misma distancia. Si pudiera hacer zoom, pues podría muestro a la persona en cuerpo entero y luego puedo acercarme a la mitad o al rostro. Pero como no es el caso, pues siempre van a estar desde el mismo punto de vista y a la misma distancia. No me conviene mover la cámara para acercarla al escenario y luego regresar. Eso es muy complicado. Sobre todo si pues no tengo tripiés y así un equipo, un conjunto de equipo pues profesional. Así que pues yo me adapto a las limitaciones y posibilidades que tendré. Ya había explicado por qué están vistos de lado. Van a interactuar las personas entre sí. Eso es lo importante que ocurre entre ellas. No tanto pues apelar hacia el espectador, que es lo que sucedería si estuvieran dibujadas de frente o vistas de frente. Y por último, el ritmo, que es como en la música, la repetición de un patrón o la repetición de uno o más elementos. Aquí vemos persona, auto. O sea, esta repetición ya establece un ritmo y luego se rompe ese ritmo y ocurren otras cosas. Entonces, esa sucesión de ritmo continuo y luego ruptura
nos genera también, digámoslo así, como ascensos de tensión o de expectación y luego como pequeños clímax o desenlaces. O sea, la tensión no se mantiene continua porque eso es monótono y se traduce en aburrimiento. Tiene que haber esta variación de ritmos. Se establecen ritmos y luego se rompe y así. Eso son, insisto, como subidas y bajadas de tensión y eso como que renueva la tensión, llamémoslo así, del público o del espectador. Por eso tengo que jugar con el ritmo y para eso me sirve el guión gráfico. Bueno, hay por ejemplo aquí unas acotaciones que dicen 2 bis y 4 bis. Esto quiere decir que se va a repetir esta escena número 2 después de esto. Yo pude haber tomado las fotografías, o sea, cada recuadro que vemos aquí obviamente se va a traducir en varias fotografías para que el auto pueda hacer todo el movimiento de un lado, de un extremo al otro. Es un movimiento simple el del auto, así que yo pude haberlo repetido aquí, o sea, tomar todas las fotografías necesarias para que el auto haga ese recorrido. Pero aquí hay, pero por ejemplo, si quiero repetir a la persona que va caminando, pues eso es más complejo de hacer. Entonces, para simplificar, pues me combino repetir o sea, no tomar las fotografías de nuevo, si voy a utilizarlo más adelante, sino pues copiar y pegar, literalmente. Pero tenemos que jugar con algo para que eso se pueda hacer. La cámara numera las fotografías, o sea, las titula con numeración. Entonces yo tengo que intercalar, jugar con esa numeración para intercalar todas estas fotografías. Digamos que son 10 para que el auto pase de un lado a otro. Esas 10 fotos tienen que entrar después de esta y antes de esta. Entonces yo las nombro con una numeración intermedia entre estos dos pasos. Se puede hacer porque no es una numeración de un solo, no son solo dígitos continuos, sino hay dígitos y luego guión y luego dígitos y luego guión. Entonces eso me permite introducir pues secuencias dentro de algo que ya era continuo en un principio. Y bueno, creo que ahora sí está todo explicado, aunque sea a grandes rasgos. El tiempo es muy limitado, no me puedo detener demasiado en ciertos aspectos, pero creo que más que lo que yo puedo explicar, el ver el guión el guión gráfico real de una animación, aunque sea sencilla, pues ilustra más claramente, de manera más explícita de qué se trata. Bueno, espero pues haya quedado más o menos claro, cuando menos, y gracias nuevamente por la atención. Seguimos la próxima cápsula. Hasta entonces.